darle la bienvenida a la segunda charla del día de hoy. Esta segunda charla es de uno de los otros primos de DesignOps, que es ResearchOps. La charla es ResearchOps como herramienta para optimizar y potenciar la investigación de los usuarios. ¿De qué va esta nueva disciplina que ha ido naciendo también fuertemente aquí? ¿Cuáles son los aspectos más importantes? ¿Qué beneficios nos trae? Nuestra panelista desde su experiencia nos va a compartir algunos consejos para implementar esta práctica desde cero y con ello yo doy la bienvenida a Agustina de Clemente. Agustina es argentina y yo radica en Barcelona. Actualmente es UX Research Ops Specialist en Travel Perk. Ya tiene más de 3 años en la disciplina y no quiero spoilearlo porque yo creo que Agustina tiene una historia muy bonita que les va a compartir. Yo me encontré un poco en su historia y eso les puede pasar a ustedes. Agus es apasionada no solo de que las cosas pasen, sino de que las cosas pasen de manera eficiente, que eso es súper importante en operaciones. Así que Agus, aquí yo te doy el pase, que ya puedes compartir tu pantalla y bienvenida a esta segunda fecha. Muchas gracias por la introducción. Ahí estamos compartiendo pantalla. Bueno, y como dijo, gracias por la introducción. Buenos días, buenas tardes, depende en qué latitud se encuentren. Sé que hay gente de todas partes del mundo viéndonos hoy y espero que estén disfrutando, por supuesto, de todo el contenido que están compartiendo los colegas, tanto en el día de ayer como hoy en el día especial de los primos de DesignOps. Y como dijo Grisel, hoy vamos a estar hablando un poquito de ResearchOps. Es una disciplina muy interesante, seguramente muchos aquí en la sala ya hayan escuchado y probablemente sepan de qué se trata, pero igualmente como el público se renueva, para aquellos que bueno, no hayan tenido oportunidad de conocer esta disciplina, vamos a ver unos conceptos básicos, repasar un poquito de qué se trata y algunos consejos también. Y como dijo, me presento, Agustina Di Clemente es mi nombre, soy de Buenos Aires, de Argentina, y hace bueno, unos cuantos años ya que estoy viviendo acá en Barcelona, en España. Y sí, como dijo Grisel, correcto, hace un poquito más de 3 años que estoy trabajando como Research Ops Specialist en Travel Perk. Mi historia es un poquito curiosa porque empecé en la empresa en Travel Perk hace un poquito más de 4 años ya, en la parte de Customer Care, atendiendo a nuestros clientes. Y luego tuve la oportunidad de hacer la transición interna y unirme al equipo de diseño, puntualmente como Research Ops, sin tener ningún tipo de experiencia en el puesto. Así que bueno, todo lo que les iré compartiendo hoy también tiene que ver con mi historia en primera persona, de cómo fui aprendiendo a desarrollar este rol en la empresa. Y con mucho contenido para compartir, vamos a empezando ya. Estos son algunos de los 4 puntos que vamos a estar compartiendo hoy. Un poquito lo que les dije, ver, de forma muy introductoria, que se trata Research Ops o Research Operations, también como se conoce. Vamos a ver algunos aspectos básicos y los beneficios de la disciplina. Después les voy a estar compartiendo algunos pasos del framework que implementamos nosotros en TravelPer justamente para poner en práctica este rol. Y a lo último, finalmente, vamos a estar viendo también algunas métricas en forma de sugerencia. Luego todo es bastante adaptable al tipo de compañía y a lo que necesiten ustedes en este momento en su empresa, ¿no? Así que empezamos con el primer punto, que es ¿qué es la disciplina de Research Ops o de Research Operations también como se conoce? Verán y encontrarán, van a ver que hay un montón de definiciones en internet dando vueltas en español, en inglés, en varios idiomas. Así que intenté como simplificar un poco todas las definiciones y encontrar una bien básica que llegue directamente al corazón de todos, ¿no? Entonces me gusta decir que Research Ops son como todos esos mecanismos que se ponen en práctica y se crean para estandarizar y optimizar la investigación de los usuarios que hacen en vuestra empresa, ¿no? Y cuando hablo de mecanismos, me refiero justamente a todos aquellos aspectos o variables que ponemos en práctica para garantizar la operatividad, ¿sí? Pueden ser procesos, recursos, herramientas, las personas involucradas y cualquier tipo de estrategia que vayamos a tomar nosotros para justamente poder garantizar una buena práctica de investigación de los usuarios. Y sobre todo, y lo que hago más hincapié siempre, es crear un sistema que sea sostenible y que pueda crecer a largo plazo, ¿sí? No pensar algo chiquitito para el día de hoy, sino algo bien grande para futuro. Y me gusta describir Research Ops de una forma muy casera, diciendo que es como el detrás de escena, ¿no? Como ese detrás en las bambalinas, en donde uno prepara todo el escenario, tiene, o un evento, tiene todo el catering puesto, la mesa, el DJ, las luces, la música, la ropa, y pone todo ese sistema a disposición para que el evento suceda, ¿no? Bueno, eso es básicamente Research Ops. Nosotros nos encargamos absolutamente de montar todo el detrás de escena para que luego nuestros researchers, los investigadores y nuestros compañeros puedan lucirse y puedan llevar a cabo esta investigación con nuestros usuarios. Vamos a ver algunos de los aspectos y los beneficios. Este es un cuadro que a mí me gusta mucho, que lo uso siempre como referencia. Es un cuadro sinóptico que, bueno, es una iniciativa de la Research Ops Community. Ahí les dejo también el link para, bueno, aquellos que no hayan tenido la oportunidad de conocer este cuadro.
que puedan acceder y mirar un poquito. Pero básicamente para mí es como, ¿no? Como la Biblia o como mi lugar de consulta. Siempre que tengo alguna duda o siempre que voy implementando cositas nuevas o mejorando, siempre vuelvo a este cuadro porque me parece que resume muy bien todos los aspectos que se tienen en cuenta en ResearchOps, que la verdad parece algo muy simple, pero cuando uno empieza a meterse un poquito más en la disciplina, nos damos cuenta de la gran cantidad de cosas que hay que tener en cuenta para que justamente las investigaciones de los usuarios puedan suceder. Em, y sin entrar mucho en detalle, además, bueno, porque está en inglés el cuadro, así que los invito a que se tomen un tiempito para verlo, pero habla de todo ese ecosistema eh, que resume desde reclutamiento de los usuarios, las herramientas, el presupuesto que se tiene que tener en cuenta, la gobernanza, gestión de lo que es la documentación y todo el conocimiento, la comunicación interna y externa también, y tipo de capacitación y educación que le brindamos a nuestros compañeros, que es al final a quien les brindamos el servicio de ResearchOps, ¿no? Pero yo este cuadro lo súper recomiendo, insisto, lo tengo como en mi lugar de consulta siempre para ir incorporando nuevos aspectos y seguir potenciando este sistema que hablaba al principio, ¿no? Así que les dejo ahí el link para que puedan mirarlo. No vamos a detenernos mucho ahora porque hay más cosas para compartir. Em, pero no quería dejar también de comentar también los beneficios de ResearchOps, ¿no? Insisto, soy una apasionada de lo que hago y de mi rol, así que podría estar acá hablando horas y horas de los beneficios, pero decidí cómo poner estos cuatro principales o los que para mí más impacto dan justamente el hecho de tener una persona dedicada a ResearchOps en una empresa. Como primera medida, la estandarización, ¿no? Tiene que ver con toda esa creación de los procesos y las formas de trabajo y que todo esté alineado de la misma forma, ¿no? Las comunicaciones también, que es importante, la forma en que nos comunicamos con nuestros usuarios o con nuestros compañeros, e intentar justamente armar un sistema o todos estos mecanismos que hablamos al principio que traigan consistencia. Y en la medida que traigamos consistencia a la forma de trabajar, vamos a tener, lógicamente, la estandarización y lograr elevar la calidad de lo que estamos haciendo y sobre todo la calidad de las investigaciones de los usuarios. Particularmente pienso que la estandarización es súper necesaria para justamente esto, para tener la consistencia y tener un trabajo, digamos, como constante y que todo el mundo pueda saber qué guías consultar, de qué forma se trabaja y que esté todo bastante bien comunicado también. Así que esos son los puntos fuertes de ResearchOps. Em, la eficiencia, 100%. Creo que este es mi preferido también, ¿no? El hecho de tener un sistema montado y que se trabaje de la misma forma siempre igual, reduce el tiempo y el esfuerzo de la práctica, de la investigación de los usuarios y por consiguiente, lógicamente, va a aumentar muchísimo la productividad, ¿no? Tanto tengamos toda la parte de Ops centralizada en una sola persona, ¿no? En un Research Ops como tal, o en los casos en los que no se pueda contar con el lujo de tener una persona de Ops específicamente, pero que igual haya compañeros del equipo que estén realizando las tareas de Ops, lo que va a brindar justamente es que se cree un sistema en donde al final todas las acciones parten de un mismo lugar, ¿no? Entonces va a haber muchísima más eficiencia y el sistema ya va a estar mucho más rodado también para garantizar esta productividad y trabajar de una forma más consistente y eficiente también. El tercer punto, y no menos importante también, que es algo que por lo general pasamos por encima, pero también es súper importante, es la seguridad. Y cuando hablo de seguridad nosotros estamos trabajando con mucha información personal sobre los usuarios, como puede ser, ¿no? Nombre, edad, teléfono, datos personales, a qué se dedica, cuáles son sus gustos, cómo se comportan en ciertos aspectos de una plataforma o lo que estamos investigando. Entonces, es sumamente necesario que seamos conscientes de que toda esa información que recolectamos, almacenamos y en algún momento compartimos, sea de manera consciente, ¿no? Y que nos garantice a nosotros también una práctica segura. Entonces, es un punto súper fuerte que a veces no es de los más comentados, a veces nos enfocamos más en la eficiencia o la estandarización, pero la seguridad es súper importante. Y como último punto, la accesibilidad. Y en accesibilidad lo que me refiero es a cómo recolectamos, organizamos y compartimos todos los hallazgos de las investigaciones y aquellos insights que generamos en las entrevistas o con una sesión de un test de usabilidad, es decir, toda la información que vamos a generar ese conocimiento, digamos que es la razón por la cual estamos haciendo la investigación con nuestros usuarios, es sumamente necesaria que se pueda compartir y que todo el mundo tenga acceso y que sea consumible también, ¿no? Entonces, también necesitamos de alguna forma, como ResearchOps, poder garantizar el acceso a todos los insights que generamos. Básicamente eso, me gusta definir como que nuestra misión es crear un ambiente seguro, legal y ético para poder realizar, ¿no? Para que otros compañeros puedan realizar la investigación de los usuarios. Eso es como a modo de cierre. Y ahora bien, es cómo implementamos ResearchOps en una empresa.
Y acá ya un poco voy a irme echando también con mi historia personal de cómo fue en TravelPerk. Y lo que les decía antes, hay dos formas de ver también la posición de Research Ops. Hay empresas que, bueno, por temas de presupuesto y cómo están formadas y las necesidades, pueden tener este lujo, como lo llamo yo, ¿no? De tener una persona dedicada pura y exclusivamente a Research Ops. Es decir, que tiene una persona full time que se dedica solamente a montar y crear estos mecanismos y este sistema que hablaba al principio, ¿no? Entonces su foco va a estar 100%, como es mi caso en TravelPerk. Su día a día está dedicado y basado justamente en crear este sistema. Entonces, obviamente va a tener muchísimo más tiempo y foco y eso, el conocimiento necesario para poder generar este sistema versus en algunas empresas, lógicamente no pueden tener el lujo de tener este rol o esta persona como full time dedicada, entonces lo que se hace a veces es, bueno, tomar una persona o dos que representen a la persona y hagan las acciones de Research Ops, ¿no? Entonces una persona que va a combinar su tiempo de trabajo entre tareas de Research Ops y las otras disciplinas que realice, ¿no? Tanto sea researcher, sea un diseñador o alguien de Design Ops propiamente. Entonces, en este caso lo que es importante es, bueno, saber qué tareas, en caso de que sea más de una, cómo se va a ir repartiendo las tareas entre estas personas harán las acciones de Ops, pero también es importante definir qué porcentaje van a destinar de su día a día para las tareas de Research Ops. Entonces, sobre todo para mantener un foco y entender cuánto tiempo se le va a estar dedicando a las acciones y a las implementaciones de Research Ops, ¿no? En nuestro caso en TravelPerk, muy brevemente les cuento cómo fue la historia. Antes de que yo me uniera al equipo, solamente había diseñadores y product managers que estaban realizando research. Entonces, imagínense el caos era cada persona contactaba a los usuarios como podía, de la manera en que podía, en el tiempo que podía. Lógicamente, no es su tarea principal, entonces reclutar también les lleva un montón de tiempo. La seguridad de toda la parte de la gobernanza no estaba cumplida. Los incentivos también eran un lío y no estábamos dando. Entonces, bueno, se tomó la decisión desde el equipo de diseño justamente en contratar a un Ops para poner un poco de orden en todo esto y centralizar todas las acciones, tanto de reclutamiento como de armado del sistema de Ops en general, ¿no? Y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de unirme al equipo de diseño y empezar a montar esto de cero. Entonces, nuestra prioridad estuvo basada primero en poner este sistema en marcha y ordenar, y después fuimos, lógicamente, añadiendo más aspectos del cuadro que les mostré previamente y sumando un montón de cosas más a nuestro sistema de Research Ops, que es lo que tenemos hoy vigente. Pero bueno, lo que les compartía hoy era el framework de cómo nosotros fuimos haciendo en TravelPerk también para montar un rol desde cero, ¿no? Y insisto, esto les sirve tanto si van a tener una persona 100% dedicada como si eventualmente va a haber algún representante de otros equipos que estarán destinando una partecita de su tiempo a realizar Ops. Lo primero y principal para mí es fundamental, y un poco escuchaba y me sumo a lo que decía Turo en la charla anterior, es evaluar el estado actual, ¿no? Hacer como sentarse un momento y entender, bueno, a ver, hasta este momento sacamos una foto y es qué es lo que se hizo, qué es cómo se venía trabajando, investigar un poquito los procesos y la documentación, si existe, si no existe, con qué frecuencia realizan las investigaciones, qué métodos son los que están utilizando, qué herramientas están utilizando, cómo son los accesos, cómo se gestiona la información de los usuarios, lo que hablamos recién, el famoso GDPR, y cómo se gestiona el conocimiento y los hallazgos, si se comparten o no se comparten. Es como entender un poquito, ¿no? Como auditar y tener esta primera impresión de cómo se está haciendo las cosas hasta el momento en que nosotros decidimos empezar a ordenar un poco y entender, no solamente mirando toda la documentación y lo que podamos encontrar, digamos, en los documentos o en las diferentes plataformas en las que se trabaje, sino también sentarse y entrevistar a los compañeros, ¿sí? Nosotros en aquel momento nos sentamos y entrevistamos a muchos de los diseñadores y a los product managers, que eran los que estaban justamente haciendo las investigaciones y entendiendo un poquito qué era lo que más se les dificultaba, qué era lo que estaba funcionando bien. Entonces, hacer como una gran evaluación. Lleva tiempo, sí, lleva tiempo, pero es sumamente necesario para tener una base y poder saber desde dónde vamos a partir. Para mí es una de las cosas fundamentales cuando empezamos a implementar el rol de Research Ops en tu empresa. Y como decía antes, ya sea una persona dedicada full time o alguien que esté dedicando parte de su tiempo, es necesario que esta parte de auditoría se haga para entender un poco dónde estamos parados, ¿sí? Y además también es algo importante, es entender un poco yo siempre digo que Research Ops es como un servicio que se le brinda, ¿no? A los diseñadores o a la gente que está haciendo las investigaciones y llevando a cabo el research. Entonces, es importante entender, bueno, a ver, en esta empresa, en este momento, ¿quiénes están realizando investigaciones? Y entender como nuestro público en ese sentido. Me gusta decir que son el público al que nosotros le brindamos el servicio. Entender si son researchers, es decir,
gente que ya se dedica pura y exclusivamente a la investigación de los usuarios, y están formados y tienen cierta experiencia, o quizás son non-researchers, es decir, diseñadores o product managers que su función principal no es específicamente la investigación de los usuarios, sino que lo hacen como algo colateral a su trabajo, claramente. Cuando no hay researchers, muchas de las veces es lo que pasa, que los diseñadores y los product managers llevan a cabo las investigaciones. Entonces es importante también entender eso para saber no solamente el tema de las capacitaciones, tanto de herramientas como de metodologías, saber cómo dirigimos también la comunicación y las documentaciones y las guías que creemos. Es muy importante entender, bueno, a qué público estamos brindando nuestro servicio. Y además, entender con qué otros stakeholders necesitamos considerar los procesos. Y en nuestro caso en TravelPerk, por ejemplo, yo constantemente colaboro mucho con los equipos de legales, de finanzas, de IT, con los ejecutivos de cuenta, los account managers. Entonces es importante también que entendamos qué otros departamentos están infiriendo en nuestro trabajo de alguna forma, tanto directa como indirectamente, ¿eh? Y sentarse con ellos en algún momento, porque va a ser algo necesario también para nuestras prácticas y para formar los procesos de trabajo con estos otros equipos. Entonces, no solamente nos centramos en los diseñadores, los product managers y los researchers, sino que también levantar un poco la vista y decir, bueno, a ver, ¿qué otros equipos estaremos colaborando que vamos a necesitar en algún momento sentarnos y empezar a delinear estos procesos, ¿no? Una vez que tengamos esa gran imagen, esa gran foto sacada y tengamos una hermosa audición, una auditoría enorme de todo cómo se está haciendo este momento, es importantísimo sentarse, identificar las mejoras y priorizar como paso número 2. ¿Y qué quiere decir esto? Es básicamente definir los aspectos más importantes y urgentes de acuerdo a las necesidades de tu empresa y las necesidades de tu equipo. Seguramente en donde estás trabajando sean muy distintas las necesidades a las mías, por eso es que yo no doy como un to-do list o un 2, 3, 4 y te digo qué puntos son los prioritarios, porque eso va a depender pura y exclusivamente de lo que necesite cada uno de los equipos. De esa manera, una vez que entiendan dónde hay que poner, qué es lo más importante y lo urgente, nos va a ayudar a nosotros a saber, bueno, a dónde ponemos el foco y qué es lo que hacer, ¿no? El tackle en primera medida, y luego poder priorizar las siguientes acciones que vamos a ir lógicamente imponiendo o implementando, y de acuerdo a ahí establecer un plan a largo plazo para continuar implementando y creando el sistema de Ops. En nuestro caso en TravelPerk, como para darles un ejemplo, lo que más necesitábamos en aquel momento era ordenar un poco toda la parte del reclutamiento de los usuarios. Sobre todo porque nuestra industria es un B2B, entonces hay que ser un poco más precavidos con los usuarios y la forma en que los contactamos y almacenamos toda esa información. Entonces, lo primero que nos sentamos e intentamos como organizar y gestionar fue el reclutamiento. Luego fueron viniendo otras cosas, ¿no? Luego uno va mejorando las herramientas, mejorando el repositorio donde compartimos los insights, y luego son un montón de cosas que uno va haciendo, pero siempre hay algo que es prioritario donde tenemos que poner foco en primera medida. Como tercer punto, siempre sugiero pensar en grande, y esto es también algo que nos pasó a nosotros en TravelPerk, y si alguien me lo hubiese dicho hace 3 años atrás, lo hubiese agradecido un montón. Pero básicamente es esto, como una vez que tengamos como la situación que necesitamos, ¿no? Luego ya hicimos la priorización y sabemos en dónde vamos a empezar a trabajar y qué acciones vamos a implementar en primera medida. Importantísimo tomarse un minutito, 2, e intentar crear todos los mecanismos que creemos que sean escalables y sostenibles en el futuro. ¿Y qué quiere decir esto? Es básicamente sentarse un momento y decir, ¿esto va a funcionar si el equipo crece el doble de lo que está hoy? ¿O esto va a funcionar? Esta herramienta, por ejemplo, ¿lo vamos a poder utilizar si en vez de 3 personas ahora necesitan acceder 50 personas? Como siempre hacer el challenge ese y entender, bueno, a ver, lo que yo estoy construyendo hoy me va a servir en un futuro si crece esto bestialmente y exponencialmente. Quizás sea algo muy ambicioso y, ¿no? Ley de atracción, esto cuando uno lo piensa lo crea, pero es importante también sentarse porque, sobre todo cuando estamos gestionando y creando cosas de cero, a nosotros nos pasó en TravelPerk que creamos procesos hace 2, 3 años atrás y hoy tuvimos que repensarlos y volver a casi, no de cero, pero volver a construirlos muy de base, porque en aquel momento no nos dedicamos el tiempito justamente en pensar esto, ¿no? También es importante entender un poco, bueno, qué vamos a automatizar, qué vamos a delegar a otros equipos, qué se pueden crear plantillas para hacer el trabajo más eficiente y más rápido y más consistente también. Y después otra cosa, lo que hablábamos antes con el tema de la figura de Research Ops, es entender también, bueno, a ver, hasta dónde vamos a democratizar y dejar en manos de los diseñadores o los product managers, y qué se lo dejamos pura y exclusivamente a la gente de Ops, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, estamos intentando ahora democratizar un poquito toda la parte de reclutamiento, pero nosotros decidimos que la parte de los incentivos, por ejemplo, sigue y va a seguir estando en manos de Research Ops. Esto es como para darles un ejemplo a ustedes
de qué democratizar o no, ¿no? También es un debate que va a depender mucho del equipo que tengan ustedes y cómo quieren gestionar justamente lo de Ops. Y como siempre digo, como punto número 4, hacer buenos amigos, importantísimo, no solo en el trabajo, sino en la vida, por favor. No, pero básicamente a lo que me refiero es lo que hablamos antes, ¿no? Entender con qué otros equipos debemos colaborar para establecer y crear todos los procesos que sean necesarios. Insisto, nosotros trabajamos mucho con finanzas, con IT, con legales, innumerable cantidad de veces, con los ejecutivos de cuenta, los account managers, que tenemos ese amor-odio, pero que estamos en constante colaboración. Entonces es muy necesario sentarse también y construir esas formas de trabajo para un mayor entendimiento, ¿no? Lógicamente. Habiendo dicho esto, ahora vamos, antes de que se nos acabe el tiempito, vamos a hacer un barrido súper rápido por algunas métricas que sugiero para que ustedes tengan para saber cómo medir la performance. Importante primero centrarse en crear el sistema de Ops. Yo particularmente tengo como un amor-odio con las métricas porque a veces son como ese mal necesario que a veces, muchas veces nos llevan tiempo, a veces algunas no generan ningún tipo de impacto y terminamos no entendiendo mucho para qué sirven. Pero bueno, quise hacer esta introducción con una frase de Peter Drucker que me gusta mucho, que tiene que ver con medir para controlar, controlar para gestionar y gestionar para mejorar, ¿no? Es como que lo que uno no sabe cómo está, no lo puede medir, no vamos a poder entender dónde estamos parados y si no sabemos dónde estamos parados no vamos a poder mejorar nada. Entonces, son este mal necesario las métricas a veces que nos ayudan y nos enfocan a saber a dónde tenemos que ir corrigiendo cositas y qué está bien al final y qué está funcionando, ¿no? Decidí como repartirlo en cuatro pilares distintos. Básicamente, insisto, son algunas como mencionar algunas métricas, no es necesario que pongan todas en práctica y muchísimo va a depender también del tipo de compañía en la que estén y las necesidades del equipo, básicamente. Creo que al final esto es como para decir, bueno, esta me interesa, esta me sirve, pero no necesariamente ni pretendo que pongan todas en práctica porque al final las métricas tampoco son una prioridad al principio, ¿no? Primero hay que construir el sistema, dejarlo rodar un poquito y después sí empezar a medir para poder ir gestionando y controlando un poco, pero al principio el foco está pura y exclusivamente en crear el sistema, estos mecanismos de los que hablaba al principio, ¿no? Pero bueno, algunas de las métricas como para sugerirles, pura y exclusivamente de lo que es el reclutamiento de los participantes, tiene que ver con esto de dimensionar la performance del reclutamiento de usuarios e identificar mejoras, ¿no? Y acá podemos estar horas y horas debatiendo de distintas métricas, pero bueno, básicamente es como hacer un recuento, por ejemplo, de los participantes contactados con los participantes que confirman y entender, bueno, a ver dónde está el open rate, ¿no? De cuánta gente realmente abre mi correo y lee la invitación, cuántos finalmente terminan reservando una sesión con nosotros, con cuánta anticipación, ¿no? Como entender un poquito el comportamiento de nuestros participantes a la hora de invitarlos a una sesión de investigación. Por otro lado, también contabilizar la cantidad de no-shows, es decir, la gente que no se suma a la sesión al final, ¿no? Que reserva su horario, pero al final no aparece, es entender un poquito, bueno, qué es lo que está pasando, estamos reclutando con mucha anticipación, con poca anticipación, qué días son los que la gente suele hacer como ese drop down más frecuentemente, ¿no? Como entender un poco cómo se comportan también los participantes que nos van a ayudar a nosotros a mejorar. Tiempo de reclutamiento de los participantes, es decir, bueno, a ver, cada vez que tengo un proyecto nuevo, ¿cuánto demoramos nosotros en Ops? Dependiendo del tipo de usuario, del tipo de proyecto que sea, y también ir logrando como ese patrón, ¿no? De saber, bueno, la próxima que tenga un proyecto de estas características, sé que me va a demorar un poco más o sé que va a ser un proyecto rápido de reclutar. Los incentivos pagados también para ir teniendo un poco el control también de lo que vamos gastando. Estos son algunos ejemplos de métricas que podemos tener que se van midiendo continuamente, ¿sí? Es como del desarrollo mismo de nuestro trabajo como Research Ops en lo que infiere pura y exclusivamente el reclutamiento. Por otro lado, también calidad de los participantes. Esto es algo que propusimos nosotros en el equipo también, de empezar como a evaluar a cada usuario una vez que participan en una sesión, ¿no? Por ejemplo, se suman a una videollamada para tener un test de usabilidad o una entrevista con nosotros, con alguien de nuestro equipo. Y lo que nos interesa también que alguien en nuestro equipo, al finalizar esa sesión, haga como una mini evaluación que nos ayuda a nosotros a entender, decir, bueno, estuvimos frente a un buen candidato o no, ¿no? Y esto no quiere decir que si sus insights o lo que han compartido sea valorable o no, esto no tiene nada que ver, sino tiene más que ver con el tipo de usuario en términos de reclutamiento. A ver, ¿reclutamos a alguien que se ajustaba a lo que querías o no? Entonces, también nos sirve a nosotros como Ops para ir mejorando el tipo de reclutamiento que hacemos. Y también es importante entender, bueno, ¿nos gustaría invitar al participante de nuevo en un futuro o no? Tenemos un montón de historias graciosas y no graciosas, pero de gente que ha estado, por ejemplo, en las sesiones conduciendo el auto, desayunando, almorzando. Entonces, a veces también, digamos, nosotros lo tomamos con muchísimo respeto y con muchísimo, con seriedad lo que estamos haciendo, aunque sea una videollamada,
Y entonces pretendemos un poco que los usuarios también respondan de esa forma. Entonces hay veces que, digamos, es importante también entender si el equipo considera de seguir invitando a usuarios o no, y sobre todo mantener un panel con usuarios de gran calidad, ¿no? Que al final nos sirvan a nosotros para seguir mejorando la plataforma y lo que estamos haciendo. Y por otro lado, esta de la experiencia del participante es como pararse de la vereda enfrente y entender, decir, bueno, a ver, yo como participante, ¿recibí toda la información necesaria? ¿Cómo fue, no? Como valorar toda la experiencia de haber participado en una sesión de investigación. Y es un poco entender cómo perciben ellos la experiencia en general. Entonces, enviarles una encuesta de satisfacción cuando acaba la sesión. Por lo general, siempre nosotros damos algún tipo de incentivo, entonces podemos como mecharlo en ese correo de incentivos y intentar que ellos respondan a alguna breve encuesta y que nos puntúen y entender, bueno, a ver, estamos, por ejemplo, mostrando la información y dando las instrucciones suficientes para conectarse a la videollamada, cómo tienen que hacer para entrar, a qué hora, han recibido los recordatorios necesarios, ellos consideran por ejemplo, que su información personal ha sido tratada correctamente, han tenido toda la información, digamos, como ciertas preguntas que nos ayudan a nosotros a mejorar, sobre todo, acá van a saltar muchas cosas de calidad y de comunicación. Entonces también vamos a poder ajustar muchas cosas acá y entender también qué es lo que hacen ellos aumentar el engagement, ¿no? Ese deseo por participar en una sesión y entender un poquito más también el comportamiento de los no-show y poder también mejorar cosas alrededor de eso. Esto lo sugerimos también después de cada sesión, es enviarle esta encuesta de satisfacción a los participantes y escuchar un poco cómo viven ellos en primera persona la experiencia completa de una sesión de investigación de usuario. Y por último, las necesidades del equipo. Como dije antes, para mí ResearchOps tiene una parte esta de servicio, ¿no? De brindarle el servicio a quienes están realizando las investigaciones. Y entonces es importante también identificar, bueno, qué están necesitando nuestros compañeros para completar sus tareas. Y es una iniciativa que está bueno enviar cada tanto, ¿no? Yo puse ahí una vez cada 6 meses, pero bueno, en la frecuencia en la que creamos más conveniente, pero es básicamente poder hacer como un análisis, indagar un poquito más en los aspectos, en lo que tiene que ver, de entender si los procesos son claros, si ellos encuentran toda la documentación, qué es lo que les está faltando, tienen las herramientas necesarias para realizar las investigaciones, saben cómo usarlas, están contentos con las herramientas o encuentran alguna problemática en el medio, saber cómo hacer a los insights y todo el conocimiento que se genera. Saber si recibieron la capacitación correspondiente, si están seguros cómo gestionar, ¿no? Una metodología distinta o cómo aplicarla. Entonces, entender un poco más qué es lo que nuestro equipo está necesitando para poder justamente llevar a cabo estas investigaciones. Y es sumamente importante porque nosotros a veces nos centramos mucho en el participante o en la calidad de los usuarios y nos olvidamos que al final estamos brindando un servicio a nuestros compañeros. Entonces, esto creo que es también algo sumamente necesario que nos da otra visión distinta, serán métricas un poco más internas, pero que son sumamente necesarias para entender si nuestro equipo al final está contento y satisfecho con el servicio que le estamos dando. Así que bueno, en resumen, antes de que nos quedemos sin tiempito, estos son como algunos puntos como para terminar de cerrar nuestra charla el día de hoy. Hablamos un poco de la importancia de ResearchOps como disciplina, ¿no? Para establecer un sistema seguro y ético que nos permita realizar las investigaciones de los usuarios y que sea sobre todo sostenible a largo plazo, acordarse de eso. Hablamos un poquito también del rol de ResearchOps, que podía ser una persona que esté dedicada full time o alguien de nuestro equipo que destine tiempo, una parte de su tiempo a esas tareas. O sea, no hay excusas para no tener a alguien de ResearchOps en tu empresa hoy que los esté ayudando a gestionar todo este sistema y estos mecanismos de los que hablamos. Hablamos que para implementar entonces también y empezar un poquito a desarrollar la disciplina de ResearchOps había que evaluar y priorizar, ¿no? Entender cómo se están llevando a cabo hasta el día de hoy la práctica. Y priorizar las acciones que sí o sí necesitan ser ¿no? mejoradas desde un momento cero. Entonces, bueno, en base a las necesidades de tu compañía o de tu empresa o de tu equipo, básicamente es entender y priorizar esto y luego establecer un plan para las acciones que siguen también, que hay que también de alguna forma mejorarlas y implementarlas. Hablamos de escalabilidad, un punto sumamente importante, ¿no? Pensar en grande y siempre que estemos construyendo algo o mejorando algo, es intentar entender si esto va a seguir funcionando cuando el equipo crezca exponencialmente. Y esto nos va a evitar un montón de tiempo y de esfuerzo sobre todo, porque ya construimos algo de cero que sabemos que va a funcionar, pase lo que pase. Hablamos también de colaboración, es decir, entender quiénes son nuestros stakeholders directos, o sea, nuestro equipo con el que vamos a estar trabajando, pero también cuáles son los otros departamentos con los que potencialmente vamos a estar colaborando para incluirlos en todos los procesos que vayamos a crear y también en la comunicación que estemos dando, ¿no? Nosotros hacemos, por ejemplo, mucho trabajo con los account managers, con los ejecutivos de cuenta que
Mensualmente vamos teniendo charlas y mostrando nuestro trabajo, ¿no? Y respondiendo algunas preguntas, entonces también es bueno ir como construyendo toda esa relación constantemente. Y por último, medir y gestionar. Hablábamos de que es importante medir para poder entender dónde estamos, para controlar y gestionar. Y bueno, cualquiera de las métricas que les he presentado recién son como un puntapié inicial o como, ¿no? Dejando ahí un poco de las ideas de qué podemos ir midiendo para ir mejorando nuestro trabajo constantemente. Muchas gracias, eso ha sido todo. Perdón si fuimos un poquito rápido, pero el tiempo ahí es escueto, así que no quería dejar de compartir nada y dejar lugarcito también para las preguntas. Cualquier duda podemos responder ahora, Gri, en las que lleguemos a responder, y si no también les dejo ahí mi LinkedIn para que, bueno, comentemos lo que quieran o seguir hablando. Yo podría estar horas hablando acá, pero alguien me va a tener que callar en algún momento. Muchas gracias, Agus. La verdad es que ha sido muchísima información súper valiosa. Solamente te pediría dejar de compartir para que nos veamos todos durante esta ronda Perfecto, de preguntas. ahí Perfecto. estamos. 20 preguntas, así que ahí los Bueno, pido a la audiencia a que me ayuden con los votos para empezar a priorizar. Tenemos 10 minutos de Q&A, así que vamos a empezar con la primera pregunta de Nicolás Peso. Agustina, de todos los focos que involucra Research of Ops, ¿por cuál crees que se debe partir luego de identificar el ASIS, ¿no? El estado actual? sí, buena pregunta y perdón si no es por desviar la respuesta, pero yo siempre digo que depende mucho del tipo de empresa en donde estén y el tipo de las necesidades del equipo. Lo escuchaba Arturo también antes que decía, no, todo lo que se estoy explicando aplica de Vinta. En mi caso también muchas de las cosas que comparto a veces aplican solamente a TravelPerk, que es donde trabajo, pero me gusta decir mucho que va a depender del tipo de la necesidad pura y exclusivamente del equipo. En nuestro caso en TravelPerk, por darles un ejemplo, empezamos por el reclutamiento porque era lo que más descontrolado teníamos y era el mayor foco y la necesidad más urgente era como, no, seriamente tenemos que mejorar esto y poner un orden en el reclutamiento, pero bueno, habrá gente también que en compañías ya el reclutamiento lo tengan un poco más aceitado y el fuerte quizás no sea cómo compartir los insights y el conocimiento, entonces la priorización quizás esté ahí y el foco esté ahí, ¿no? Pero más allá de dónde pongamos el foco, siempre digo, como en algo tenemos que empezar y enfocarnos, pero no dejemos de lado, ¿no? El resto de los otros aspectos. Y una vez que tengamos más o menos aceitado nuestro foco, como seguir ese plan de acción, intentar seguir mejorando, e implementando más cosas a este sistema. Pero por decirlo algo así muy resumidamente, dependerá mucho, insisto, del tipo de compañía y lo que necesite el equipo en el momento en que Research Ops empiece a funcionar en tu empresa. Perfecto, Agus. Acá hay una pregunta, creo que es la más votada. A ver, de Camilo Mancipe. Cuando son equipos grandes, ¿cómo recopilan y documentan las investigaciones para que los hallazgos les sirvan a todos los compañeros de equipo y para que puedan tomar como punto de partida las cosas que ya se han hecho? ¿Cómo se hace este proceso? Sí, y es una excelente pregunta. ¿Y por dónde empezamos, no? A veces es un poco esa la pregunta que nos hacemos nosotros también. Em, Tiene que ver mucho también, primero, creo, con las herramientas con las que se utilicen. Yo soy partidaria particularmente de intentar reducir la cantidad de herramientas a lo mínimo necesario que tengamos, sobre todo porque cada herramienta requiere no solamente pagar, que es algo que como Ops también por parte de presupuesto me preocupa un montón, ¿no? El tema de los accesos y cuánto pagamos, pero sino también toda esta famosa learning curve, lo que tardamos en aprender, ¿no? Entonces, cuanta menos herramientas tengamos, siempre va a ser mejor, pero en este caso es entender un poco, bueno, a ver qué herramientas tenemos ya disponibles en la compañía, quizás que ya se estén usando, e intentar nuclear todos los outcomes o lo que salga, el conocimiento que se genere en esas herramientas que al final son de acceso común a todos, ¿no? En nuestro caso en TravelPerk, por darles un ejemplo, cuando entramos al equipo y empezamos como a ver este orden, reclutamiento era el fuerte que teníamos que hacer el tackle, pero luego también teníamos que de alguna forma como improvisar sobre la marcha e intentar compartir estos insights porque no se estaban compartiendo. Y sucede también que mucha gente se va yendo de la compañía o se mueven de roles, ¿no? De un lugar a otro y todo ese conocimiento se pierde y es un montón. Entonces creamos algunos grupos de Slack, por ejemplo, donde compartíamos hasta el día de hoy, compartimos los insights, aunque sean que toda la compañía tiene visibilidad y empezar a crear estas presentaciones en Google Docs, aunque sea muy rudimentario al principio, pero que en algún lado empiecen a documentarse todas estas cosas y que si bien la gente se va de la compañía o alguien quiere remirar, ¿no? Estas cosas antiguas que se habían hecho y las investigaciones, como que tengan una fuente e intentar recolectar todo en un mismo lugar. Creo que con pocos recursos y un poquito de tiempo es eso, intentar centralizar todo y después sí, podemos ya buscar la mejor herramienta del mercado, que si la encuentran, díganme cuál es, porque siempre alguna cosa las herramientas tienen y es como imposible tener una que cumpla todo. Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como buscar un lugar que sea común a todos. Ahí leo que están poniendo Notion, nosotros también trabajamos mucho con Notion.
y que por lo menos para salir de la marcha y empezar a tener el hábito también de compartir, porque al final es un hábito que tenemos que ir como, ¿no? Yo a veces me veo ahí con el látigo un poco, hey, compartan el report, que también es como parte de mi función, pero hay que generar el hábito también de que los researchers y la gente que no está acostumbrada a hacer research, esto lo tengan como, terminaste toda la investigación, bueno, ahora generás un reporte, que es un montón, y después lo compartís. Entonces, son ejercicios que también el hecho de que, bueno, tengan un ops ahí, un research ops ahí, un poco va como dándoles con el latiguillo para que puedan generar el hábito y completar como todo el proceso de la investigación en general, ¿no? Y por supuesto compartir el conocimiento con los compañeros. Perfecto. Creo que has respondido una pregunta de Catalina, que era quién lleva el repositorio de Insights, UX Research o Research Ops, dónde lo llevan, cómo se divide este trabajo. Sí, insisto, van a depender un poco también de las decisiones que se tomen en la compañía. En nuestro caso, creamos algo muy rapidito en Notion con Google Slide como para intentar, y lo que les comentaba el grupo de Slack, para intentar empezar a generar el hábito y compartir. Y bueno, ahora estamos en la transición con otra herramienta que se llama Product Board, que es a nivel compañía, entonces también mirando las automatizaciones para enviar todos los insights ahí, ¿no? Pero la decisión, yo diría que de Ops, mantener el repositorio, crearlo, pero bueno, también nosotros colaboramos muchísimo con los researchers, sobre todo en definir, porque como yo no tengo el conocimiento de research como disciplina, me apoyo mucho en el equipo y en los researchers que tenemos. Hoy tenemos un equipo de 4 researchers que son unas bestias, así que trabajamos mucho de decir, bueno, a ver, definamos cómo quieren ustedes que salga el reporte, ¿no? ¿Qué aspectos son los mínimos que hay que cubrir? ¿Cómo queremos compartir los insights? Entonces, de acuerdo a ese agreement que hacemos con todos los compañeros researchers, que al final son los que tienen la experiencia, después mi parte de Ops es decir, bueno, ¿cómo lo implementamos? Pero ya habiendo recabado este trabajo previo con los researchers, que para mí también es sumamente importante conocer, bueno, la opinión de ellos. Perfecto. A ver, una siguiente. Research Ops hace parte de Design Ops. ¿Pueden trabajar aparte? ¿Qué es lo que recomiendas bajo tu experiencia? Sí, bueno, yo lamentablemente no tengo experiencia trabajando con designers, me encantaría. Nosotros hoy no contamos con esa posición en Travelpar, quizás en un futuro. Así que desde ese lado, bueno, no sé si puedo responder o no sería justo. Yo creo que sí colaboramos, por ejemplo, con Product Ops en Travelpar, que si bien es otro primo muy lejano, pero creo que lo que compartimos mucho con ellos a veces no es el día a día del trabajo, sino estos pequeños truquitos, ¿no? Bueno, cómo mejoramos esto, cómo automatizamos, quizás. No sé, hoy mi colaboración con ellos es más desde el lado operativo de herramientas o de lo que te digo, automatizaciones o formas de trabajar, más que del trabajo en sí. Me encantaría, la verdad, tener la experiencia de trabajar con DesignOps. En algún momento espero. Claro que sí. A ver, una pregunta más. ¿Qué medidas toman para el reclutamiento de usuarios? Aquí Catalina comenta que también trabaja en una empresa B2B y es complicado, lento conseguir este reclutamiento. Quizás ahí también nos podrías contar qué tipo de incentivos utilizan para los Por usuarios. supuesto. Y Catalina, te aliento a vos y a quien quiera más de B2B porque sé que es un segmento bastante complicado, así que podemos también seguir continuando hablando en otro momento, pero em, mi experiencia, en general, a ver, no tengo comparación con B2C, o sea que es muy difícil decir es más rápido, es más lento. A mí, en particular, me funciona bastante bien, en el sentido de que nosotros lo que hicimos desde un principio fue apoyarnos mucho en los account managers, en los ejecutivos de cuenta, ¿no? Porque al final ellos son los que tienen esa relación uno a uno con las empresas y saben un poco más en qué contexto está cada empresa, ¿no? Si algunas que están un poco más quejosas, bueno, de momento las dejamos de lado o estas, ¿no? Como nos basamos mucho en su feedback y en la experiencia que tienen ellos, los incluimos un montón en nuestro proceso de reclutamiento. De hecho, cuando mencionaba esto de pensar en grande y la escalabilidad, mucho de lo que tuvimos que revisar este año tiene que ver con el proceso que teníamos con ellos. Pero básicamente eso, yo creo que nos sirvió muchísimo apoyarnos en los account managers y habíamos creado un sistema en los que ellos un poco aprobaban a los usuarios antes de contactarlos, entonces a nosotros nos daba la seguridad de decir, bueno, a ver, es gente que si los invitamos no vamos a crear ningún tipo de interferencia o de crispación, ¿no? Si están en un momento más complicado con la empresa. Pero sí, yo creo que nos sirvió muchísimo haber alineado nuestros esfuerzos con este equipo y al final trabajar mucho con el feedback de ellos también, ¿no? Y mantenerlos comunicados, porque al final es como cerrar el círculo también con los account managers que a ellos les gusta mucho. No solamente te dejo que contactes a mis usuarios, a mi portfolio, pero también como en devolución nosotros darles un poco de, bueno, mira, con todos estos usuarios al final esto es lo que se mejoró, esto es lo que se me implementó, ¿no? Como terminar de cerrar el círculo y el loop con ellos y que al final a ellos les gusta muchísimo. Eso nos funcionó un montón, la verdad. Sí, qué importante esa devolución de hiciste parte, me sumaste de tal manera o mejoremos para Sí. una... Bueno, Sí, porque al perfecto. final, y perdón que te interrumpa, Gris, pero al final es como una caja negra, ¿no? Uno dice, ay, sí, puedes contactarlo, pero quedó ahí y no sabemos qué pasó. Entonces, como cerrar ese loop también es importante
para esto, para seguir manteniendo una buena relación con los account managers, con los ejecutivos. Sé que muchos otros equipos y ops trabajan con los client success managers. Bueno, cualquier persona que esté en B2B entre medio de los usuarios y el resto de los equipos, creo que son aquellos a los que hay que sentarnos en una mesa y hacer buenas migas sobre todo y por supuesto incluirlos en el proceso, que también al final ellos si se sienten parte, se sienten importantes también y van a colaborar mucho más con ustedes seguramente. Perfecto, Agus. A ver, creo que es la última pregunta que nos queda por el tiempo. Dentro de Research Ops, ¿se estandarizan los procesos de investigación? ¿Cómo lo han hecho? Y sobre todo, ¿cómo se mide el cumplimiento de procesos de investigación? Buena pregunta. Sí, desde Ops es importante también tener como ¿no? Como el procedimiento del proceso entero para entender, bueno, a ver, yo como persona que voy a hacer research y voy a empezar una investigación, es, bueno, a ver, ¿qué proceso tenemos? Y es algo que definimos desde el principio, básicamente, también que empezamos porque cada uno un poco iba, como digo, a su bola y cada uno lo hacía como podía y con las herramientas que tenía. Entonces, en aquel momento fue muy necesario establecer este proceso y decir, bueno, a ver, para pedir research hacemos esto, luego completamos el plan de research con todos estos puntos, que es necesario también por esta mínima información para saber también a qué tipo de usuario vamos a reclutar, ¿no? También nosotros tenemos muchas conversaciones previas una vez que está este plan de investigaciones, decir, bueno, a ver, ahora nos unimos todos en una conversación a ver qué tipo de usuario necesitamos, se llevan a cabo las sesiones y lo que decía antes, bueno, completemos el proceso porque hay que crear un reporte, algo tiene que estar escrito y ser compartido una vez que está la investigación ya conclusa. Entonces, eso es como también ir educando pero acompañando. Al principio será un poco duro, sobre todo cuando uno empieza a implementar algunos cambios en lo que ya está establecido, pero creo que tiene que ver mucho con no solamente comunicar y comunicar, pero una vez que comunicamos es ir acompañando mucho, ¿no? Como, bueno, mira, esta información está disponible acá, pero no importa, ahora la compartimos, pero que sepas que está ¿no? Esta guía, este template también a disponibilidad y ir un poco comentando el trabajo que vamos haciendo, que a veces es muy silencioso. A mí me pasa que, como soy la única Research Ops en la empresa, es un trabajo un poco silencioso a veces y la gente no sabe qué estoy haciendo, entonces es un poco como hacer ese autobombo de, hey, hay un template nuevo, o tenemos esta herramienta nueva, ¿no? Como de a poquito, o esta herramienta sacó esta nueva funcionalidad, como ir también esto, manteniendo comunicado al equipo todo el tiempo para que al final eh, el trabajo una vez que se logra hacer un proceso se estandariza y es súper consistente, al final sale todo de la misma forma, ¿no? Y la calidad con la que trabajamos es mucho más elevada que si no lo tuviéramos. Sí, coincido totalmente. Creo que en etapas tempranas o cuando estamos adoptando algo, la sobrecomunicación es clave, ¿no? Nos aseguramos que todos estén en el mismo loop. Sí, y sobre todo esto, ser muy pacientes y al final tomarlo con un poco de humor, que las cosas van a cambiar cada 2 minutos, pero esto, ser pacientes e intentar que acompañar y sobre todo yo me pongo al otro lado y insisto que los diseñadores y los product managers sobre todo están haciendo otras cosas, o sea, ellos no se dedican a hacer investigaciones, entonces desde ese lado y con esa empatía también decir, bueno, te ayudo, no pasa nada, lo miramos juntos, pero que sepas que también está toda esta guía que puse un montón de tiempo y esfuerzo y amor en construirla para la próxima, ¿no? Pero bueno, con un poco con paciencia y humor uno va también logrando ese acompañamiento también con a los compañeros. Perfecto. Muchas gracias, Agustina. Se nos ha quedado bastantes preguntas en la bandeja, pero sabemos que tenemos que continuar con la conferencia. Por ahí, si nos acompañas en el back, puedes ir viendo qué preguntas por ahí quedaron, pero muchas gracias por la charla. Ahí puedes leer todos los comentarios. Les ha encantado tu presentación, así que Muchas gracias. gracias, Agus. Gracias por la invitación y insisto, es seguir hablando de esto y quien necesite también me puede contactar y continuamos la charla por ahí. Gracias, Gris, que tengan un lindo día y disfruten todo el contenido que están compartiendo. Muchas gracias a ti, Agus. Adiós. Perfecto. Chao.